Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Masatoshi Nakayama. Nació el 13 de abril de 1913, falleció el 15 de abril de 1987. Fue un lingüista y educador físico japonés quien llegó a ser uno de los principales maestros y difusores del Karate-Do estilo Shotokan a nivel mundial. Por medio de la organización JK, Asociación Japonesa de Karate, la cual fue fundada durante la segunda mitad del siglo XX. El maestro Masatoshi Nakayama nació en Kanazawa, Japón, en una familia descendiente de antiguos guerreros feudales o samuráis pertenecientes al clan Sanada. Dedicada a la enseñanza y práctica del arte clásico de la esgrima japonesa o Kenjutsu, al cual en la nueva era Meiji del siglo XX fue consolidado desde sus varios estilos en el arte formativo del camino del sable o Kendo de hoy día. Su padre, Naotoshi, estudió judo y fue médico del ejército. Inicialmente la familia Nakayama se estableció en Taipei, Taiwán. Fue allí donde el joven Masatoshi pasó sus años de la escuela primaria. Además de sus estudios académicos, se dedicó a la práctica del kendo, judo, natación, esquí, tenis y atletismo. Su abuelo, Naomichi Nakayama, además de ser instructor de kendo, fue asimismo cirujano en Tokio. Naotoshi había seguido los pasos de su padre en la medicina y naturalmente esperaba que Masatoshi hiciera lo mismo. El futuro maestro de Karate-Do, sin embargo, había desarrollado un fuerte interés por la cultura e idioma de la China, país que eventualmente visitaría y en el que se radicaría por algún tiempo después. Tras la secundaria, presentó en secreto los exámenes de ingreso como candidato a estudiante de lenguas extranjeras de la Universidad de Takushoku, que se especializaba en preparar a los estudiantes para trabajar en el extranjero. En 1932, cuando Nakayama llegó a Takushoku para empezar sus estudios en idiomas extranjeros, pensó en continuar su práctica del kendo, pero debido a que leyó mal el horario, se presentó a la sala de entrenamiento o dojo cuando el grupo de Karate-Do estaba practicando y quedó fascinado por lo que vio, siendo invitado a regresar a la próxima clase. Como él lo mencionaría después, yo me olvidé completamente de los entrenamientos de kendo. En esos momentos, el maestro Gichin Funakoshi estaba enseñando personalmente y el entrenamiento era agotador. Solo aproximadamente el 10% de los estudiantes duraba más de 6 meses. Los entrenamientos entonces consistían fundamentalmente en 50 o 60 repeticiones detalladas de un solo kata, trabajo en parejas, acondicionamiento físico y alrededor de 1000 golpes al poste de golpeo o makiwara, con las diferentes superficies de manos y pies. Es importante notar que la generación anterior a la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, de la que era parte el maestro Nakayama, se había formado desde la niñez practicando kendo o judo, en apoyo a la política imperialista del Japón, así que estaban acostumbrados a los encuentros deportivos donde se enfrentaban a un antagonista real. Esto llevó metodológicamente al desarrollo posterior e inclusión de la práctica del Karate-Do estilo Shotokan, del combate a 5, 3 y 1 paso, es decir, Gohon, Sanbon y Pon-Kumito, los cuales los puedes ver en mi video acerca de los tipos de kumite. En 1933,
del combate semilibre a punto Yu Ippon Kumite en 1934 y finalmente del combate libre Ryu Kumite en 1935. En otoño de 1936, Nakayama y otros estudiantes del maestro Gichin Funakoshi y de su hijo Yoshitaka Funakoshi, de quien también ya he hablado en un video, dieron la primera exhibición pública de estos nuevos métodos de entrenamiento en una demostración en el Centro Cívico de Tokio. Además de sus 5 horas diarias de práctica de karate, Nakayama continuó con un curso académico universitario en Historia y Lengua China, como parte de su formación en idiomas extranjeros. El curso incluía el intercambio y pasó 3 o 4 meses en Manchuria durante 1933, como estudiante de segundo año, y regresó a China en 1937 en un programa de intercambio de la Universidad de Pekín, e inclusive se quedó a trabajar para el gobierno chino. Durante su estancia en China, Nakayama continuó practicando y enseñando karate, pero también estudió los fundamentos de varias artes marciales chinas, o Kung Fu, Wushu, con el fin de profundizar en su práctica del karate. Fue por este motivo que no alcanzó a participar en la formación del primer dojo construido para el karate en Japón. De esta manera, Nakayama se salvó de los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que se experimentaron en su país. A su retorno al Japón, Nakayama encontró que varios de sus compañeros de karate, así como el propio dojo Kotokan, había perecido en la guerra. Él fue quien empezó a organizar las clases de nuevo y en mayo de 1949 ayudó a fundar la Asociación Japonesa de Karate, JK. Aunque el maestro Gichin Funakoshi era la cabeza honoraria de la nueva organización, el maestro ya tenía 81 años en el momento de la fundación y escogió al joven Nakayama como instructor principal de la JK. En 1947, Nakayama se convirtió en el entrenador del equipo de Karate-Do de la Universidad de Takushoku. En 1952 se le contrató como parte del personal de educación física y tras completar sus estudios en esta rama de la educación, llegando a ser el director de la facultad. Entre sus muchos logros están la creación de las bases y estructura inicial del karate deportivo, el programa de entrenamiento de instructores de la JK y la expansión del Karate-Do en los Estados Unidos y en el resto del mundo. En 1965 publicó su libro La dinámica del karate, de 2 tomos, y en 1977 la serie El mejor karate, The Best Karate. Otros libros de gran reconocimiento son Las catas de karate con 5 tomos y Karate Superior de 11 tomos. El 14 de abril de 1987, Masatoshi Nakayama murió a la edad de 74 años. Hasta su muerte continuó viajando, enseñando, escribiendo libros sobre Karate-Do, más de 20 y vigilando el de porvenir de la JK, en una organización mundial de más de 10 millones de personas en 155 países, la cual continúa hoy en día. Nakayama fue un verdadero maestro del Karate-Do que promocionó el arte en todas sus facetas, incluyendo la filosofía, técnicas e ideas de los maestros Gichin Funakoshi y su hijo Yoshitaka, y pasó toda su vida transmitiéndolas al mundo. Si te ha gustado este video,
Te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.